imagen en directo desde Pamplona, donde acaban de lanzar el chupinazo de las fiestas de San Fermín. Bueno, ya han lanzado dos. El principal, el primero, lo ha lanzado el presidente del Osasuna, Luis Sabalsatien, que tuvo el honor de prender la mecha del chupinazo anunciador, que va a dar paso a 9 días ininterrumpidos de fiesta en la capital navarra. Nada, viva San Fermín, que es mañana, 7 de julio, por cierto, aunque ya en la víspera hoy se lanza ese chupinazo que da comienzo a las fiestas. ¿Qué tal? Buenos días. La guerra en Ucrania añade un nuevo elemento de tensión que tendría unas catastróficas consecuencias a nivel mundial. La amenaza contra la planta nuclear de Zaporilla en poder de los rusos desde el inicio de la invasión. Ucrania ha vuelto a advertir de la presencia de artefactos explosivos en 2 reactores de la central, la más grande de Europa. Zelensky advierte de un sabotaje para simular un ataque aéreo y culpar de la catástrofe a Ucrania. Rusia, por su parte, lo vuelve a negar, pero a nadie escapa que en sus manos la central nuclear es un rehén con el que pueden amenazar no solo a Ucrania, sino a todo el continente. Con el precedente de la voladura de la presa de Kayovka hace casi un mes, que Rusia, por cierto, también niega. Ucrania se mantiene en alerta máxima respecto a Zaporilla, incluso llevando a cabo simulacros de accidente nuclear en las regiones cercanas a la instalación. Por el momento, el nivel del agua en el estanque de refrigeración de la central es estable a pesar de la destrucción de la presa que refrigeraba la central. Rusia devuelve la pelota diciendo que es Ucrania quien prepara un sabotaje. Acusaciones mutuas ante las que Europa contiene la respiración por la amenaza de un desastre que sería devastador. Y en Israel, la salida del ejército de Cisjordania pone de relieve otros disturbios y protestas, los que se llevan a cabo contra la reforma judicial de gobierno que limitaría el poder de los tribunales en favor del Ejecutivo. Pero permanecen las cicatrices de la intervención militar en Yanin, donde enterran a las víctimas tras la incursión israelí, la más contundente en casi 2 décadas. Israel se justifica en que en los últimos 6 meses se habían producido más de 50 ataques a tiros contra objetivos israelíes desde esa zona. Pero de nuevo, la desigual correlación de fuerzas entre ambos bandos provoca indignación en quienes ven un abuso por parte de la poderosa Israel. Y hablamos hace 2 días de la terrible situación en Haití, un infierno en la tierra donde la miseria se mezcla con la violencia de las bandas que controlan las grandes ciudades. No hay un Estado que imponga el orden ni proporciona los mínimos servicios públicos. Por no haber, no hay ni quien recoja la basura de las calles. Hoy vamos a hablar con un testigo directo, una monja que es canaria, que lleva décadas ayudando a los más débiles, que en este país son la mayoría de la población. Y los misiles rusos vuelven a ser blanco en zonas habitadas por civiles muy alejadas de objetivos militares, esta vez en un edificio de viviendas de la ciudad de Lviv. Hay al menos 4 muertos. Los bomberos inspeccionan este edificio de apartamentos en Lviv. La 3ª y 4ª planta han salido volando por los aires. Sus ventanas han quedado hechas añicos. En la calle, medio centenar de coches están sepultados por los escombros. Detrás de mí están los resultados del mundo ruso. Impacto directo en un edificio residencial. Ahora estamos excavando entre los escombros. Hay heridos y muertos, decía a primera hora el gobernador de la región. Al menos 4 personas fallecen tras el impacto del misil ruso. Más de 30 tienen que ser trasladadas a centros hospitalarios por diversas heridas. Zelensky muestra sus condolencias a las familias de las víctimas y avisa que habrá una respuesta al enemigo, una contundente, dice el presidente ucraniano. Contundente ha sido este ataque de Kiev sobre una unidad de fuerzas rusas en Makivka, ciudad ocupada por Rusia. Fuentes ucranianas aseguran haber acabado con un depósito de municiones del ejército invasor. Rusia tan solo reporta un fallecido y varios heridos. Las tropas ucranianas siguen asaltando posiciones rusas cerca de Bakhmut. Kiev habla de una contraofensiva particularmente fructífera en los últimos días.
El portavoz de defensa ruso asegura, sin embargo, que han logrado repeler 9 ataques enemigos en esta ciudad en las últimas horas. Contradicciones sobre el frente de guerra y contradicciones en torno a la seguridad de Zaporilla. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de querer atentar contra la planta nuclear. Moscú afirma que la amenaza de sabotaje por parte de Kiev es alta. Ucrania mantiene que Rusia ha colocado explosivos en la central. Y en medio de estas acusaciones están los que primero sufrirían las consecuencias de una catástrofe nuclear. Sigo las noticias, esperamos que no pase nada grave. Personalmente no creo que la hagan explotar. Tengo una bolsita preparada con ropa, medicamentos, documentos, agua y unas mascarillas. 55 kilómetros le separan de la central nuclear más grande de Europa. La población trata de seguir con su día a día a pesar de los rumores. Bueno, y otro asunto importante, porque faltan 10 días para que expire el acuerdo de exportación de grano por el Mar Negro. La prórroga sigue en el aire. La ONU asegura que está haciendo todos los esfuerzos para garantizar que se amplíe este acuerdo, pero Rusia insiste en que no va a acceder a extenderlo si no se le permite exportar sus propios alimentos y fertilizantes. Chantaje por parte de Rusia. Si no se permite sus productos, tampoco va a permitir Putin la exportación de grano. Los agricultores ucranianos siguen mientras con sus cosechas sin saber aún si podrán dar salida a todo ese cereal. Bueno, y en la capital, en Kiev, un extraño suceso al margen de la guerra. Un hombre ha muerto tras hacer estallar una bomba que llevaba consigo en un juzgado. El suicida, que iba a ser juzgado por su implicación en la muerte de 4 agentes de la Guardia Nacional Ucraniana en 2015, se atrincheró durante 2 horas en el baño antes de hacer estallar la bomba que acabó con su vida. 2 policías resultaron heridos. Bueno, y en Israel, el jefe de policía ha tenido que dimitir por negarse a hacer un mayor uso de la fuerza contra los manifestantes que protestaban contra la reforma judicial. Esto ha reactivado las manifestaciones asusadas por la dimisión del comandante. Al menos 15 personas han sido detenidas en la ciudad israelí de Tel Aviv, en la capital. Las fuerzas de seguridad han tratado de sofocar las revueltas a medida que la multitud se aglomeraba en una autopista de la ciudad. Al menos una persona ha resultado herida tras ser atropellada por un conductor. Las protestas también se han extendido a Jerusalén, donde 4 personas han sido arrestadas. Unas protestas que habían quedado ensombrecidas por la incursión del ejército de Israel en la Cisjordania ocupada. Una vez retirados, los palestinos entierran a sus muertos y evalúan la enorme destrucción provocada por la intervención militar. La redada realizada por Israel en Jenin hace unos días dejó más de 10 muertos. Tras la retirada de las tropas, los palestinos han podido enterrar a sus víctimas. Nos usaron como escudos humanos frente a ellos. Así lo relata este residente de Jenin, que fue arrestado por el ejército israelí en la última incursión. Las imágenes de drones revelan los daños que quedaron tras el último ataque israelí, que duró 2 días. Una de sus operaciones militares más grandes en Cisjordania ocupada durante años. Según el Ministerio de Salud, 12 palestinos habían muerto y alrededor de 100 personas resultaron heridas. La destrucción que ocurrió aquí es enorme. Todo un ejército maquinado entraron al campamento y destruyeron toda la infraestructura, comentaba este residente del refugio. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio una rueda de prensa donde explicó que acababan de terminar una acción integral contra el enclave terrorista en Jenin. Jenin ya no es un refugio seguro, agregó. La tensión provocada tras uno de los mayores ataques en Cisjordania provocó multitudes de enfrentamientos entre combatientes militares a altos funcionarios de la autoridad palestina. Les acusaban de debilidad. La presión que existe ha ocasionado que la Liga Árabe convoque una cumbre de emergencia en el Cairo para discutir la situación. El embajador palestino, Riyad Mansour, también se ha manifestado ante las Naciones Unidas condenando esta agresión contra su pueblo. Y el gobierno de Estados Unidos declaraba ayer ante los medios de comunicación que apoyaban la seguridad y el derecho de Israel a defender a su pueblo contra grupos terroristas. Vamos a hablar con Alberto Priego Moreno, doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días.
Bueno, vayamos primero con los motivos aducidos por Israel, que considera esta zona de Cisjordania un nido de terroristas, así, con esas palabras, ¿no? Sí, bueno, Jenin es una zona muy conflictiva y es una zona en la que en los últimos años Hamás se está convirtiendo, también la yihad islámica, pero sobre todo Hamás se está convirtiendo en una fuerza muy activa, ¿no? Hay una imagen muy curiosa que se grabó antes de la intervención, más o menos, la intervención israelí, y es un grupo de militantes de Hamás en un arco que hay en la puerta de la ciudad, como mostrando la resistencia, ¿no? Y luego, unos días después, pues esa imagen la grabaron las fuerzas del ejército israelí poniéndose ellos en esa puerta, ¿no? Es decir, la realidad es que esto es consecuencia de la lucha interna que hay en Palestina entre los partidarios cada vez menos del presidente Abbas y partidarios de opciones más radicales, ¿no? En teoría esas zonas están controladas por la Autoridad Nacional Palestina, pero lo que está claro es que no consigue mantener el orden y no consigue que no se convierta en una segunda parte de Gaza. Claro. ¿Qué ocurre? Que la conexión entre esta zona e Israel pues es muy activa, porque mucha gente pues va todos los días a trabajar o al revés, y en ese círculo pues se cuelan muchos terroristas, y eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses. Israel ha detectado que buena parte de los atentados terroristas habían sido preparados en Jenin, y lo que ha hecho es unas detenciones evidentemente con uso de la fuerza, y ha eliminado munición, armas que había escondidas en la zona. Claro, hablamos de Jenin como campo de refugiados, pero desde luego no es un campo de refugiados al uso por las imágenes que hemos visto, ¿no? El típico con tiendas de campaña, etcétera. Parece una ciudad en toda regla, ¿no? Bueno, es que se habla de campos de refugiados, pero no son campos de refugiados como los que tenemos en la cabeza, por ejemplo, con Ucrania o con Sudán o con Siria. Estos son ciudades. Es decir, son personas que en el año 48, 49 salen de la zona que hoy es Israel y se asientan ahí, y después de un montón de años pues son casas, viven en casas, ¿no? No está mal planteado la idea del campo de refugiados, o por lo menos no es lo que tenemos en la cabeza como un campo de refugiados. Son ciudades con una actividad económica, con escuelas, con universidades, pero se les llama campos de refugiados. Y entonces lo que ocurre es que digamos que la autoridad palestina no ha sido capaz de gestionar la autonomía que pactaron en el año 94, 93, 94 en Oslo, y han sido muy criticados por opciones más radicales, y esas opciones radicales son mucho más populares, sobre todo entre los jóvenes. Claro. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina no convoca elecciones, ya que las convoca en 2006. Siempre que las convoca encuentra una opción mejor para posponerla. Y sin esa continuidad, y sobre todo sin esa normalidad democrática, es muy complicado que cualquier opción de paz prospere. Claro, porque dentro de cada bando, dentro de cada opción, hay opciones también, están los ultraortodoxos también dentro de Israel, y están también, digamos, esta misma versión más radical dentro de las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina, dentro de los palestinos. Pero aunque no pongamos en duda, Alberto, las motivaciones de Israel, las imágenes muestran de nuevo una enorme desproporción de fuerzas. Claro, ¿no debería un país democrático quizá moderar o medir mejor su respuesta ante una situación como esta? Por lo menos visto desde fuera, ¿no? A ver, visto desde fuera es difícil entender lo que ocurre. Es decir, si uno va a Israel, uno vive en Israel o visita Israel, es mucho más consciente de cuál es la realidad. La realidad no es unos señores tirando piedras contra un ejército. Es un grupo de personas con bastante organización militar que ponen bombas, lanzan cohetes, organizan atentados, y un Estado que tiene que defender a 9 millones de habitantes, entre los cuales hay 2,5 millones de árabes que tienen pasaporte israelí. Es decir, reducir el conflicto a una cuestión religiosa, a una cuestión étnica, es probablemente distorsionar la realidad. Digamos que hay dos partes que actúan, y esas dos partes pues tienen una visión
y tienen unos medios que van mucho más allá de las piedras o van mucho más allá de los medios que tenemos en la cabeza por una milicia, ¿no? A Hamas, a la yihad islámica, le provee de misiles y le provee de armas Irán. No es la imagen romántica del militante palestino que hace una intifada, sino que son grupos organizados, jerárquicamente organizados, bien armados y que atacan a la población civil. ¿Qué ocurre? Ahora mismo la opción del gobierno de Israel opta por una actuación más contundente de la que podrían haber optado otros gobiernos. Eso es cierto. Pero también es cierto que Israel necesita la seguridad y sobre todo necesita la seguridad de sus ciudadanos y de los turistas. Israel es un país muy turístico, Israel es un país que necesita ser proveedor de seguridad y que la población se sienta completamente segura. Y los últimos meses, el último año, hemos visto atentados terroristas. El último mismo fue ayer y un atropello masivo de 7 personas. Y lo que más o menos queda claro es que buena parte de los terroristas proceden de esas zonas. De ahí la actuación, ¿no? Entonces la idea es intentar que esos terroristas tengan la menor capacidad posible para llevar a cabo acciones para poder garantizar la seguridad. Si uno va a Israel, es muy importante que sea consciente de la realidad. Cuando uno está en Israel, lo primero que hace o debería hacer es bajarse una aplicación que nos indica dónde puede caer un misil. Y el tiempo de reacción para buscar un refugio que se tiene en Israel es muy pequeño. Estos misiles caen desde la Franja de Gaza, del Líbano y en menor medida de Cisjordania. El tiempo de reacción que tenemos es un mínimo de 45 segundos y un máximo de 1 minuto y medio. Bueno. Esta es la realidad en la que vive la población. Por eso estas acciones para intentar descabezar, sobre todo los arsenales, para evitar que la gente la gente tenga que alterar su vida. Es un ejemplo gráfico de la tensión que se vive en la zona, como acabas de decir, una aplicación para detectar dónde pueden caer misiles. Increíble. Alberto, gracias por atendernos un día más. Buenos días. A vosotros. Bueno, jornada negra en Estados Unidos durante la celebración de la independencia. El país reportó ese día más de una decena de fallecidos y cerca de 100 heridos. No es un hecho aislado, todo lo contrario. Esto es más habitual de lo que parece. Según las estadísticas, esta jornada es la más violenta del año. De norte a sur y de occidente a oriente, la celebración del 4 de julio en Estados Unidos se ensombreció con 16 tiroteos masivos que cobraron la vida de por lo menos 15 personas, dejando casi 100 heridos según el Archivo de Violencia Armada del país. Washington, D.C. registró 8 tiroteos en los cuales murieron por lo menos 4 personas. Un hombre fue asesinado en el campus de la Universidad Católica, además de 9 heridos que incluyen un niño y a un adolescente, quienes estaban reunidos en el marco de esta celebración anual cuando un vehículo en marcha disparó contra ellos. Si alguien tiene alguna información relativa a esta investigación, cualquier foto, cualquier imagen, cualquier video que nos pueda ayudar, por favor llámenos. Filadelfia reportó el número mayor de víctimas mortales en un solo incidente. 5 personas murieron por un tirador que vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto. La persona más joven que murió tenía 15 años. Otros 2 niños recibieron disparos en sus piernas. Una persona que camina por una calle de la ciudad con un rifle estilo AR y dispara al azar a las personas mientras usa un chaleco antibalas es una situación vergonzosa, pero demasiado común en Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América. Bueno, en el país vecino, en Colombia, repunta también la violencia. Las autoridades buscan a una sargento y a sus 2 hijos de 6 y 8 años, secuestrados en las últimas horas por la guerrilla, que curiosamente había anunciado una tregua que comienza hoy. El secuestro tuvo lugar pocas horas antes. Responsabilizamos de la vida e integridad física de nuestra suboficial y los menores de edad al Frente de Guerra Oriental del ELN. Con este anuncio, las autoridades colombianas atribuyen al ELN el secuestro de la sargento segundo Gislaine Karina Ramírez y sus 2 hijos de 6 y 8 años de edad, uno de ellos con condición especial de autismo. Tiene que comprometerse con dejar de afectar a la población civil. Los hechos ocurren un día antes del inicio del cese al fuego acordado entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro. En Buenaventura, el gobierno anunció aumento del pie de fuerza y operaciones contra los grupos armados. Vamos además a ampliar en la capacidad para el control urbano.
Para el analista Andrés Nieto, la política de paz total del gobierno debe estar acompañada por la voluntad de estos grupos de llegar a un acuerdo para ponerle fin a la violencia. Tiene que detenerse el secuestro, la extorsión, la amenaza, las rentas delincuenciales, el control y gobernanza territorial. Según las autoridades, en 23 de los 32 departamentos del país se encuentra el ELN y en 119 municipios hacen presencia las disidencias de las FARC. Jair Díaz, Voz de América. Otro episodio de violencia en ese mismo país. La policía ha detenido a 5 personas relacionadas con la explosión de un artefacto casero en la comisaría en Bucaramanga, cerca de Venezuela. 9 agentes resultaron heridos. La ciudad vive momentos de tensión después de que un joven falleciera durante un control de tráfico. Desde entonces, decenas de personas han protagonizado disturbios y ataques contra las fuerzas de seguridad. El atentado no ha sido reivindicado por ningún grupo armado. Trágico final en México por la muerte de 29 personas que viajaban a bordo de una guagua en el estado de Oaxaca, en el sur del país. 34 más resultaron heridas, 15 de gravedad, después de que el vehículo perdiera los frenos y cayera por un precipicio de más de 20 metros. La Fiscalía trabaja en identificar a las víctimas. Los accidentes de este tipo de guagua son habituales en México. En abril, 18 personas fallecieron, otra decena resultó herida cuando otra guagua cayó por un precipicio en el oeste del país. Aparentemente se quedó sin frenos. ¿Se ha visto algún familiar? Pues probablemente a mi mamá, que era lo único que tenía. Y la situación en Cuba por el bloqueo y la inestabilidad en el turismo es cada vez peor. La Habana sufre escasez de agua por las grietas en las tuberías, el mal acondicionamiento también de las estaciones de bombeo. Ese desabastecimiento afecta a miles de personas. Más de 100.000 habitantes de La Habana se han quedado sin agua con la llegada del verano. Aumenta la tensión en las calles mientras el gobierno, en crisis, trata de encontrar una solución. Hasta lo último, hasta lo imposible, para que a la gente le llegue el agua. Para monitorear quién es el que está más afectado, que le llegue el agua. Y eso lo da el terreno, el estar en la calle. Según las autoridades locales, la escasez de agua se debe a diversos factores, como estaciones de bombeo motorizadas defectuosas, tuberías con fugas y la sequía debido al cambio climático. Muchos años trabajando en el mismo bombeo y pienso yo que no soy muy ducha en eso. Pero llega el momento que ya, porque cuando no se repara, ni hace nada, ni se cambia, a los años ya. El gobierno atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, golpeado por las duras sanciones de Estados Unidos, la resaca de la pandemia y un turismo irregular. La escasez y las interrupciones de suministro de agua ya son habituales en las provincias periféricas y donde obliga a muchos a depender de camiones cisternas. Hace días no entra el agua aquí. Y entra un poquito nada más, pero ya no hay más agua. Entonces, está muy mal el tema del agua. Según Luis Torres, primer secretario del partido en La Habana, se pretende instalar 23 motores nuevos que ayudaran a resolver el problema de la ciudad. Bueno, seguimos en el Caribe. Esta semana les hemos hablado de la terrible situación que vive Haití, un país prácticamente sin Estado, donde las bandas se han extendido. Para mejorar la situación se ha reunido el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, ahí lo ven, con el primer ministro de ese país, Ariel Henry. Se han reunido en Trinidad y Tobago en el contexto de la reunión de los países del Caribe, donde también se ha propuesto dar estabilidad a ayudar a los haitianos, quizá enviando fuerzas de la ONU. Bueno, en Haití sufren, como decimos, la ausencia de las instituciones, la violencia de las bandas, pero hay una canaria que lleva muchos años en este país. Se llama Carmen Julia Martínez, trabaja con la gente que más lo necesita, a través de 3 escuelas y un hogar de niños. Y con ella es con la que vamos a hablar. ¿Qué tal, Carmen Julia? Hola, buenos días. Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Buenos días. Bueno, ahora no podemos ver por la señal, no podemos verla, pero sí podemos escucharla perfectamente. Antes que nada, gracias por el madrugón, que allí sé que son 5 horas menos y le hemos hecho madrugar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Estoy muy bien, gracias. Bueno, lo primero... ¿Contenta de estar aquí? ¿Contenta? Lo primero que quiero preguntarles es qué hace una canaria tan lejos de su tierra y durante tanto tiempo. ¿A qué se dedica allí, Carmen Julia? Bueno, yo soy
entre otras cosas y muchas cosas, soy monja, instruimos meditación, yoga, pero también es máximo de servicio social. Entonces, yo primero vine a República Dominicana, teníamos un pequeño proyectito. Como no había nadie en Haití, empecé a venir a Haití y ya me quedé en Haití. Aquí había mucho trabajo porque hay muchas necesidades de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo por las condiciones del país, pues en el aspecto de ayuda, en catástrofe, es una catástrofe total aquí, permanente. Si hay un Entonces, lugar... pues de ahí nos fuimos para adelante haciendo proyectitos y cosas. Carmen Julia, si hay un lugar donde se necesita ayuda, desde luego, es ese de Haití. ¿Usted está en la capital ahora, en Puerto Príncipe? Sí, ahora mismo, y por 26 años ya, yo he estado aquí en la capital y también tenemos proyectos en la frontera sur con República Dominicana. Y ahora estamos en un proceso bastante, como decía, a prueba de aventura y bastante difícil, que es de desplazar a los niños del hogar a otro lugar más seguro, porque se ha desarrollado una situación muy difícil con la violencia de las bandas y todos los problemas políticos que ha ido en picado esto. Entonces, claro, los niños no pueden ir a ningún lado, nos han caído balas en la escuela. Bueno, ahora si mismo, le cuento, Carmen no Julia, termino. Puerto Príncipe, la capital, es una ciudad tomada por las bandas de delincuentes, ¿no? Bueno, ahí sí, y claro, hay zonas más intransitables en donde ha habido que la gente salirse. O sea, uno de los fenómenos que tenemos muchos más niños en la escuela, que la gente se ha ido de sus barrios y entonces se van a casa de su familia o están en la calle, donde sea. O sea, hay miles de personas desplazadas, pero claro, no afecta de la misma manera a todos los puntos de la ciudad. Hay lugares que están bien controlados y otros hay que ser prudentes, no salir mucho. Claro. Carmen Julia, usted lo que pretende, y lo que bueno, ya está haciendo, ha comprado un terrenito, creo, ¿no?, donde trasladar esa escuela. ¿A cuántos niños, cuántos alumnos tendría que trasladar desde donde se encuentra hasta ese lugar? Bueno, no vamos a trasladar a los niños de la escuela, sino a los niños que están en el hogar de niños, que son niños, pues muchos son huérfanos, abandonados, o así, que tengo casi 40. Entonces, tuve que ir, coger un avión y tal, ir al norte del país, a ver si podíamos conseguir un lugar. Es más, vamos a comprar con boca. Entonces, tenía un dinerito y tal, se está colectando para poder terminar de pagar esa tierra, que es precioso, sabe que aquí es trópico. Qué pena que no podamos, el vídeo no se quiere encender porque aquí es muy bonito, la naturaleza es exuberante. Y allá es precioso, es precioso. Entonces es un lugar rural, pero que no está tan lejos de la segunda ciudad más importante de Haití. Y entonces hay un pequeño aeropuerto que vienen algunos vuelos de Miami y tal. Y entonces los niños, como son muy doctos en la música y también en el deporte, en el taekwondo y tal, yo no quería irme a otro lugar que no tuviera esos servicios, ni tuviera... Claro. No le pudiera dar seguimiento a la educación de los niños, que para ellos es muy importante. También hay universidades y todas esas cosas. Claro, hay que echar una mano porque hay muchas ganas de aprender. Carmen Julia, tenemos una fotografía, no tenemos su imagen ahora mismo en directo, pero sí podemos verla a través de una fotografía que les voy a mostrar a los espectadores para que la identifiquen. Carmen Julia es la que está sentada en medio con un niño en sus rodillas. Un niño que además tiene su historia, ¿verdad? Porque es un niño que usted ha adoptado. Sí. Ese me lo dieron antes de nacer y yo convenciendo a la madre para que, claro, como yo iba a coger un bebé y tal, pero al final, cuando lo tuvo y yo fui a verlo, pero no lo cogí, porque yo no le iba a quitar un niño a su madre, en la noche me lo mandó con una toallita y era recién nacido. Ahora tiene 8 años, es tremendo muchacho. Qué bueno. Y así pues tengo 30 y pico, así
así, uno por uno llegaron, unos tirados ahí en la escuela, de repente ver un bebé ahí, o sea, de todas las historias que se puedan imaginar. Me imagino, un rayo de esperanza para estos niños, Carmen Julia. Fíjese que a pesar de la situación difícil, que lo hemos hablado, que estamos trasladando, que usted también nos lo transmite de este país, no la noto triste, ¿eh? Le noto la voz, le noto la voz contenta y esperanzada de que la situación se arregle. Esto no es... Esto es un capítulo de la historia. Esto es muy difícil. Para mí, si yo lloraría, sería por la gente. Porque a mí no vine aquí para sacar nada, sino para poder, qué sé yo, dar un empujoncito a la situación que tiene la gente, que es muy, 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 muy difícil. Pero son muy luchadores y son muy batalladores. Y entonces eso te da una energía. Y en lo que uno pueda facilitar, ¿verdad? Bueno, claro. Al menos aliviar un poco, una curita, como pues eso se hace con alegría y no está pensando en uno. Pues Carmen Julia, una gran canaria, ¿verdad?, que se encuentra... Una gran canaria, que además está desarrollando una labor importantísimo muy lejos de aquí. Nos da de verdad hablar con usted un hilo de esperanza, un soplo de esperanza de lo que pueda pasar en este país, porque de lo que estamos escuchando últimamente parece, bueno, pues que la situación es efectivamente terrible, pero bueno, con gente como usted trabajando allí queda esperanza para ellos. Más positivos, las noticias un poco más positivas y ver también lo bueno, ¿no? Bueno, pues seguiremos... No podemos concentrarnos en el problema, sino en la solución. Bueno, pues seguiremos atentos a ver cómo se puede echar una mano desde aquí. Carmen Julia ya nos lo dirá usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Están todos invitados a visitar. Igualmente. Un abrazo para todos. Háganos una visita, Carmen Julia, cuando vuelva a su tierra. Muchas gracias y un saludo, un abrazo. Un saludo. Gracias. Bueno, pues es la situación de Haití y el ejemplo de una persona de aquí de las islas, miren, de Gran Canaria, que lleva 26 años echando una mano y dando esperanza, ¿verdad? Porque con la voz se ve claramente que es lo que traslada esperanza a todas estas personas, que es lo último que les queda prácticamente. Volvemos a Canarias, donde se constata una vez más que la ruta canaria de la migración sigue siendo la más mortífera, así lo indica el informe que publica regularmente el colectivo Caminando Fronteras, el monitoreo Derecho a la Vida. En los primeros 6 meses de 2023, según sus datos, han desaparecido en las distintas rutas que conducen a nuestro país 19 embarcaciones. 951 personas habrían fallecido, entre ellos 49 menores. La ruta canaria sigue siendo la más letal, con 778 víctimas. El colectivo dice que la causa de esta tragedia está en la omisión del deber de socorro, en la demora en la activación de medios de búsqueda y la falta de coordinación entre los gobiernos de España y Marruecos. Bueno, y acabamos de recibir un testimonio de un asunto que les comentábamos antes, el bombardeo esta noche de Lviv. En las últimas horas los misiles rusos han impactado en un edificio de viviendas de esta ciudad, dejando al menos 4 muertos. Pues una de las testigos, una de las víctimas también de estos ataques, que colabora con este programa desde Ucrania, nos hace llegar este mensaje. Hola a todos, soy Olga de Lviv. Por lo que podéis ver, nos han atacado hoy. Ha sido una noche muy difícil. He pasado mucho miedo. Con 2 niños salir es difícil. Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos protección del cielo para que deje morir la gente civil. Cada uno de nosotros ya tiene algún familiar conocido muerto en el frente. Más se suman los civiles que matan cada día. Necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos más protección aérea, más munición. Queremos estar libres, tranquilos, vivir con nuestros hijos. También queremos que ellos tengan una vida tranquila, feliz. Y que tengan vida, porque hay muchos que ya hoy no se han levantado.
Gracias por vuestro apoyo. Disfrutad de vuestra vida, que no se sabe cuándo va a parar. Bueno, pues Olga ha colaborado con nosotros en ocasiones, hemos podido hablar con ella de la situación que se vive en Ucrania y nos enviaba este mensaje pues muy poco tiempo después de sufrir el último bombardeo, muy cerca de donde reside. Vamos a hacer una pausa, no tardamos en volver. Y ahora en Atlántico Noticias una pregunta. ¿Qué pasa con Fukushima? Los expertos japoneses e internacionales insisten en que no habrá efectos en el medio ambiente por verter el mar en el agua en el Japón, pero el temor continúa entre los países vecinos, mientras en Fukushima los vecinos vuelven a una zona que abandonaron durante el tsunami y posterior accidente nuclear. Is in conformity with the agreed international standards. Visto bueno de Rafael Grossi a los planes japoneses, pero ni sus palabras ni su visita posterior a la central parecen haber calmado los ánimos de los países vecinos, que insisten en que no se viertan esas aguas. La preocupación cruza el Pacífico y alcanza a los pescadores peruanos. Pero ¿cómo lo viven los vecinos de Fukushima? Este japonés nació y creció ahí. Huyó y ahora ha vuelto, ha continuado con su negocio, una tienda de surf. Muchos de los que huyeron no han vuelto, otros murieron y muchos siguen sin tener el humor para surfear, nos cuenta. Sobre los vertidos de agua, admite que simplemente no entiende lo que le explican con una terminología demasiado técnica. Así que desea que se estén haciendo bien las cosas, pues él se siente impotente. Confianza en su gobierno y en la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Que insiste en que no habrá impacto ambiental. Bueno, y sobre nuevas tecnologías, Instagram ha lanzado Threads, su nueva aplicación de microblogging ideada para compartir ideas y tendencias con texto, con la que pretende convertirse en competidor principal de Twitter. La red social de Meta está diseñada con un objetivo muy similar al de Twitter, que es compartir experiencias y opiniones a partir de publicaciones de texto breve. Ya está disponible en más de 100 países para usuarios, un lanzamiento que muchos ven como un desafío de Zuckerberg a Elon Musk. ¿Hasta qué punto será la misma aplicación? Vamos a preguntar a Fernando Checa García, es director del máster en redes sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal? Fernando, buenos días. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Oye, ¿esto es como el Twitter de Zuckerberg, por así decirlo? Se va a parecer mucho, desde luego. Se va a parecer mucho y se abre una ventana de oportunidad nueva a Meta y en este caso pues unida muy de la mano del éxito que ya desde hace muchos años tiene Instagram. Seguramente vamos a ver o vamos a asistir a lo largo de las próximas semanas a un movimiento muy importante de usuarios de Twitter hacia el nuevo Threads y habrá que ver cómo se va desarrollando porque el lanzamiento ha sido hoy mismo, pero desde luego es algo absolutamente, si no novedoso, porque se esperaba ya desde hace algunos meses que hubiera un movimiento así, pero desde luego va a hacerle posiblemente bastante daño a Twitter. Claro, ¿tú crees que Zuckerberg, que la nueva plataforma ha olido la sangre, ha visto los titubeos en Twitter, esas constantes polémicas de su nuevo presidente y ha dicho ahora es el momento? No me cabe la mínima duda, ¿no? Elon Musk, en el momento en el que se hizo cargo de Twitter, empezó a titubear bastante, ¿no? Y hemos visto, especialmente durante el año 2023, pues bastantes errores en cuanto tanto a la gestión como al propio funcionamiento de la plataforma Twitter, ¿no? Y Zuckerberg, básicamente, su intención es convertirse o lograr que Meta sea la herramienta global y de alguna manera pues lo está logrando, ¿no? Indudablemente tiene todavía competidores importantes como puede ser TikTok, pero desde luego el daño que le va a hacer a Twitter va a ser no sé si absoluto, pero muy grande.
Claro, una de las grandes cuestiones es cómo monetizar la inversión. Parece que ahí ese viene a ser quizá el gran fracaso de Elon Musk al frente de Twitter desde que tomó esta red social, querer buscar la forma de ingresar dinero de otra manera o directamente, y no lo ha conseguido. No lo ha logrado, no, realmente no. La mayoría de las, por no decir todas, ¿no? las más importantes herramientas sociales o redes sociales viven de los anunciantes. Ciertamente hay algunas que pues también cobran una cantidad. Twitter vivía de los anunciantes, o al menos generaba una serie de ingresos no suficientes para mantener unos beneficios considerables en la compañía. Elon Musk puso en marcha el sistema de verificación, que pues, ya vimos a finales del año pasado que fue un desastre la puesta en marcha, y luego lo que ha intentado, ha conseguido, realmente son unos datos bastante bajos. Y esto va acompañado con la huida de anunciantes que ven que la red pues sigue manteniendo un discurso permitiendo un discurso demasiado agresivo. Por el contrario, tenemos a Meta, que cuenta con un sistema publicitario tremendamente ajustado. Luego, cabe indicar o cabe pensar que el lanzamiento de Threads, que ahora mismo acaba de ser lanzado, no incorpora publicidad todavía, pero seguramente seguirá siendo una vía de ingresos grande para Meta y, por supuesto, una alternativa muy interesante a los anunciantes, que a la postre pues pueden no estar demasiado preocupados por dónde están haciendo una campaña publicitaria, sino por si tienen o no éxito allí donde se muestran sus anuncios. Bueno, pues habrá que verlo. ¿Ya lo has probado, Fernando? ¿Ya se puede descargar aquí en nuestro país o todavía no? Se puede descargar en teléfonos Android, pero teóricamente hay que hacer algunos ajustes. En la Unión Europea todavía no se ha lanzado. No sabemos muy bien lo que va a tardar en lanzarse en la Unión Europea. Se ha lanzado en Estados Unidos, se ha lanzado en el Reino Unido, pero el Reglamento General de Protección de Datos, que afecta a toda la Unión Europea, digamos que el lanzamiento de Threads parece que va no tan ajustado en cuanto a los términos de privacidad que en la Unión Europea intentamos ya desde hace años poner. Lo que no me cabe la mínima duda es que en breve pues Meta hará los ajustes para poder lanzarlo en Europa. Y lo que sí que he visto ya ha sido varias demos, varias betas, y desde luego se parece mucho a Twitter. El ecosistema de Threads va a recordar muchísimo a Twitter. Los usuarios se van a registrar con su cuenta de Instagram, y esto es importante tenerlo presente porque eso va a hacer que sea muy sencillo. Es decir, no olvidemos que Instagram tiene en estos momentos 2.000 millones de usuarios en el mundo. ¿Todos ellos van a saltar a Threads o van a utilizar Threads al mismo tiempo que Instagram? Seguramente no, pero el dato es tremendo. En las primeras horas de lanzamiento ha conseguido 10 millones de usuarios registrados. Luego, puede que tarde unos días, tal vez algunas semanas. Yo creo que menos de lo que pensamos en llegar a Europa y por supuesto a España, pero lo vamos a tener aquí. Llegará seguro. Fernando, gracias por atendernos. Un saludo. Roberto, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora hasta Ecuador, donde una turista ha salvado la vida de milagro del ataque de un tiburón. Van a verlo. Ocurrió mientras buceaba en las Islas Galápagos. Ahí ven las secuelas del ataque. La mujer recibió múltiples mordidas en su pierna, rápidamente fue auxiliada por otros turistas que estaban en la zona y que la trasladaron de esta manera. Permanece hospitalizada, salvará la pierna y su estado de salud es estable. Así ha relatado lo que ocurrió desde el mismo hospital donde se encuentra. Estaba llegando a la costa y de repente sentí pues como un golpe, entonces no me di bien cuenta de qué era, pero como cuando estaba nadando sentí la pierna más entumida y un poco más pesada, entonces luego vi que llegaba un pelícano cerca de mí y cuando volteé ya vi que había sangre. Entonces me puse un poquito más nerviosa y traté de pedir ayuda. Bueno, vaya susto. Por suerte se encuentra bien. Bueno, nos han sorprendido nuevos microterremotos, pequeños movimientos sísmicos, muy pequeños, pero
aquí en las islas, Emilia, en Gran Canaria concretamente, ¿verdad? Por fuera más bien de la isla, sí. Buenos días, Roberto. Sí, de hecho es un nuevo enjambre. A lo largo de esta semana ya hemos tenido un enjambre de 16 movimientos sísmicos en la isla de Tenerife, en el oeste de la isla de Tenerife, en la zona de los municipios de Guía de Isora, Cada punto negro Isla Baja. Estos son los terremotos, los puntos negros son los terremotos que llevan a lo largo de este 2023. Y el último enjambre del que estás hablando es estos puntos rojos que tenemos aquí, que son 3 movimientos sísmicos, 3 terremotos, justamente coinciden con la corteza en las profundidades de la isla, que son de magnitud superior a 3, han sucedido esta mañana 3,3, 3,7, incluso algunos, depende de las mediciones. Bueno, pues algunos de ellos, estos últimos, han sido sentidos sobre todo por la población de la aldea de Gran Canaria, que han notado ese movimiento sísmico. Ya es un pequeño enjambre, porque cuando es más de uno y es una sola localizada se denomina enjambre, al igual que los que han sucedido a lo largo de la semana también en la isla de Tenerife. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que se mueve en el subsuelo de nuestro territorio. Que no sea mucho, que no sea mucho. ¿Qué más cosas? Bueno, ¿qué más cosas? Pues nos vamos ahora mismo a los Países Bajos, hacemos un repaso meteorológico por el mundo. Una tormenta sorpresa prácticamente. Una tormenta que la verdad es que ha dado que hablar, se llama Polly y en las últimas horas ha entrado sobre todo en Ámsterdam, dejando imágenes como esta. Ha provocado el fallecimiento de una persona que precisamente estaba dentro de un coche. Una potente borrasca que también ha cancelado 400 vuelos. Los famosos canales de Ámsterdam pues se han visto cubiertos de esos árboles que han sido arrancados de cuajo con velocidades de viento superiores a los 145 kilómetros por hora. Es una borrasca, las borrascas aquí en los Países Bajos suelen ser entre el otoño y el invierno, es una borrasca de verano, muy fuerte. Algunos kitesurfistas incluso tenían intención de probar cómo era ese viento, menos mal que al final no lo hicieron, porque si no estaríamos lamentando hoy alguna tragedia al darse cuenta de cómo soplaba, la intensidad con la que soplaba ese viento. Decíamos que la última tormenta importante en verano en los Países Bajos fue ya en el 2015 y antes de esa hacía un siglo que no había una tormenta como esta. Así que es una tormenta o borrasca inédita para la época otro del fenómeno año. inusual para otro la época, fenómeno. Vamos a seguir y lo hacemos ahora con India. Mira qué imágenes tan impresionantes. Allí los monzones han vuelto a causar también estragos. Una enorme piedra, desprendimientos han caído sobre esta carretera, que es una carretera nacional. Aquí han fallecido 2 personas y 3 heridos. En esta también se desploma los deslaves, derrumbes, corrimientos de tierra debido a las últimas precipitaciones que han sido muy importantes en Dimapur, en esta región, porque es que no ha parado de llover. También en Pakistán, donde los monzones igualmente están causando estragos en las últimas horas. Las cantidades de precipitaciones son importantes y son territorios que tampoco están acostumbrados a absorber tanta cantidad de agua. Venga, y continuamos y lo hacemos ahora con Uruguay, donde pues precisamente se quejan de lo contrario, porque les queda a Montevideo 10 días para tener agua potable. A partir del día 11 ya no tendrán agua potable. Han caído las reservas en la peor sequía en 74 años y están al 1% de su capacidad las reservas de agua en Montevideo. Así que han advertido las autoridades de que a partir de la semana que viene, si no llueve, la situación va a ser crítica. Y eso que allí están en invierno, ¿no? De momento no ha llovido lo que tendría que llover. Desde luego. Bueno. Venga, nos vamos a la previsión en Canarias, porque aquí no ha llovido lo que tendría que llover, tampoco es que tenga que llover mucho, pero alguna gotita se ha caído en las últimas horas, muy poca cosa, es verdad, ¿eh? En el norte de Tenerife y en el de Gran Canaria. Tenemos nubosidad, hoy tenemos a Tenerife con la barba, como digo yo, cuando se le acumulan las nubes al sur. Tenemos nubosidad repartida de tipo bajo por prácticamente todo el archipiélago. Esta mañana también algo se iba acumulando en la cara oeste de Fuerteventura y también en el norte de Lanzarote. Es una situación estable, tenemos vientos alisios para las próximas horas. La verdad es que vamos a vivir una semana relativamente estable, así lo marcan los modelos, y ya contaremos algo nuevo para la semana que viene. Mira, vientos de componente norte-nordeste, temperaturas que todavía pueden bajar 1 o 2 grados. No sé si lo notaste, esta mañana hacía un poquito más de fresco. De hecho, hoy no hemos superado los 30 grados. Estamos en torno a los 26, así que han bajado las temperaturas. Y la semana que viene, Roberto, podríamos enfrentarnos al segundo episodio importante de calor, tanto en la península como en el archipiélago. Ya lo iremos avanzando a medida que afinen esos modelos. La previsión
previsión para mañana. Seguiremos con intervalos nubosos, sobre todo de tipo bajo, en la cara norte de las islas, nubes bajas que podrían dejar alguna gotita, lo podrían hacer porque ya hay humedad, y cielos bastante despejados por el sur. Viento del nordeste localmente intenso en algunos sitios, que no me digan, no, es que aquí había un viento, bueno, es que hay zonas locales donde se acelera y puede pasar. Y temperaturas nuevamente por debajo de los 30 grados, refrescando respecto a toda la semana, que hemos tenido esos 30 y 34 grados que hemos tenido al principio de semana. Vamos. Con tiempo estable, no demasiado calor. De momento esta semana sí, la que viene otro cantar. Oye, Emilia, te dejo porque tenemos una noticia terrible que está dando ahora mismo la BBC de un atropello en Londres, en la capital británica, un coche que ha chocado contra una escuela en torno a las 10 de la mañana, una escuela con niños entre 4 y 11 años. No se sabe si hay algún fallecido, pero la policía advierte de que sí hay varios heridos. Tampoco se sabe si se trata de un accidente o un atentado, porque el incidente ha sido muy reciente, en torno a las 10:30, y todavía hay muchas cuestiones sin resolver, muchas dudas sobre lo que ha ocurrido en este lugar donde, insistimos, un coche se ha estrellado contra una guardería, contra una escuela donde permanecían niños de entre 4 y 11 años. Con esta información les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.